Buenos días. Señores miembros de la Fundación Príncipe de Asturias, señor embajador de Albania, estudiantes, colegas, gracias por estar aquí todos. Bienvenidos a este encuentro con Ismael Cadaré, que se incardina dentro de los actos que cada año se realizan al hilo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Yo no sabría decir cuál es la unidad que mejor mide la intuición que tenemos de la lejanía. No sé si la lejanía deberíamos medirla en unidades de distancia. ¿Me veis? Sí. ¿Esto? ¿Se oye? Ahí resalto. Decía que no sé cuál es la unidad que mejor mide la lejanía. Si la lejanía deberíamos medirla en kilómetros de distancia o si la deberíamos medir en unidades de tiempo, de manera que lo más lejano a nosotros sea lo que sea más remoto en el pasado. Tal vez la lejanía sea una medida de irreversibilidad y las cosas más irrecuperables sean las más lejanas. Pero quizás la intuición que tenemos de lejanía tenga que ver con el contraste, con la ignorancia o con la incomprensión, de manera que nos parecen más lejanas las cosas más distintas a nosotros, las cosas de las que sabemos menos o las cosas de las que nos cuesta más trabajo entender. En alguno o varios de estos sentidos, Albania es una tierra lejana para nosotros, en parte por la ocupación secular que la hizo invisible históricamente mucho tiempo, en parte por el hermetismo de su sistema político durante algunas décadas, en buena parte por la indiferencia de Europa. Como digo, Albania es una tierra para nosotros lejana. E Ismael Cadaré, Premio Príncipe de Asturias, que hoy nos acompaña, es un escritor que nos viene de tierras lejanas y nos viene pues con historias, con literatura anclada en su tierra y anclada en su historia y en sus circunstancias. Nos trae sorprendentes alegorías de hiperburocracias totalitarias que tratan de controlar a la población a través de sus sueños. Nos trae historias de ejércitos vencidos que tienen que desenterrar a sus muertos mientras miran a la cara a quienes antes humillaron. Nos trae la mirada de un niño que ve de manera abrupta la emergencia del Partido Comunista, la emergencia del ruso, el declive de las lenguas clásicas, los ecos de la ocupación otomana. Y nos trae historias ancladas en esta circunstancia albanesa para llevarla a donde siempre llega la gran literatura, que es esa parte de nosotros de donde brota el pensamiento, la conducta y la emoción. El jurado Príncipe de Asturias de las Letras creo que hizo un servicio al ambiente literario de esta tierra nuestra al concentrar la atención en un autor que viene de tan lejos para hablarnos de cosas tan de todos y tan nuestras. Como siempre, la obra de Cadaré, como todos los tesoros lejanos, necesita héroes que nos lo señalen con el dedo, que las encuentren y que nos lo acerquen. Nuestro vecino Moisés Mori hace algunos años nos dejó una lectura en falso de su obra, insoslayable. Y tenemos aquí con nosotros al héroe principal, a Ramón Sánchez Lizarralde, traductor, primer lector, intérprete, analista de la obra de Cadaré, sin el cual seguramente hoy no podríamos estar teniendo aquí al escritor. Voy a dar a continuación la palabra a Sánchez Lizarralde para que haga lo que mejor puede hacer por nosotros, que es acercarnos a la figura y a la obra de Cadaré. Él después le dará la palabra al propio Ismael Cadaré para que haga lo segundo que mejor puede hacer por nosotros. Lo primero ya lo hizo en su obra, lo segundo es hablarnos de literatura. Muchas gracias, señor Cadaré, muchas gracias, Lizarralde, por estar en este campus nuestro. Bienvenidos en nombre de la Universidad de Oviedo. Buenos días. Para mí es un privilegio presentar hoy aquí a Ismael Cadaré y conversar con él de literatura y con ustedes. Quiero, en primer lugar, dar las gracias, antes de empezar, a la Universidad de Oviedo y a la Facultad de Humanidades que nos acogen hoy. Considero ocioso a estas alturas, y menos aquí, enunciar siquiera los logros y los méritos de este escritor albanés. Es hace ya tiempo un clásico universal en activo, uno de los grandes escritores europeos contemporáneos.
Desde 1963, en que apareció El general del ejército muerto, su primera obra publicada, aunque no la primera que escribió, hasta El accidente o Una cena de más, la última de momento, todavía no publicada en español, no ha cesado de entregarnos creaciones fabulosas, decenas de ellas, novelas, relatos, novelas cortas, poemas, ensayos, alguna incursión dramática, obras casi siempre inquietantes, en todo caso sugestivas y estimulantes, reveladoras, que le han valido ser traducido a más de 40 lenguas en el mundo, y la cimentación y extensión de su éxito, su fama y su merecido reconocimiento en las 4 esquinas del globo. Baste citar títulos como Crónica de piedra, El nicho de la vergüenza, El palacio de los sueños, El año negro, El invierno de la gran soledad, Spiritus, La hija de Agamenón, El sucesor, hasta llegar a estas últimas delicias que son Cuestión de locura o la mencionada Una cena de más, para hacernos una idea de lo que Ismail Kadare ha incorporado a la literatura universal y las dosis de lucidez, de conocimiento de nosotros mismos que nos ha entregado a sus lectores. Desde luego, como es probable que veamos después, el prolongado parto no ha sido fácil, y no solo por las condiciones político-sociales bajo las que escribió y publicó la mayor parte de su obra, el régimen despótico de Enver Hoxha, sino también por la lengua en que lo hizo, escasamente conocida en el mundo, aunque, como queda demostrado, perfectamente madura y capaz de expresar en sus manos toda la complejidad de la gran literatura y de fecundar así, respondiendo al impulso de universalidad que contiene toda gran obra literaria, otros mundos y otras lenguas. Ello ha sido posible gracias a su genio, a su imaginación portentosa y a su dominio de esa lengua. Yo puedo dar fe de ello, que en sus manos se ha revelado capaz de todos los prodigios. Así pues, bienvenido Ismail Kadare a esta conversación en la Universidad de Oviedo con motivo de la entrega del merecido premio que el jurado del Príncipe de Asturias le ha concedido este año. Alors, c'est moi qu'il faut que je parle. Bueno, ahora me toca hablar a mí. Creo que no va a ser una conferencia, sino va a ser un encuentro, un diálogo con ustedes. Será mucho mejor. Yo puedo dictar una conferencia, pero yo creo que es muy aburrido, como por lo general son casi todas las conferencias, y yo prefiero, y creo que ustedes también lo preferirán, que sea un encuentro, un intercambio libre. Yo responderé a todas las cosas que ustedes me pregunten. Si les parece bien, entonces vamos a hacerlo así. Si no, puedo leer algunas páginas de mis libros. Habrá que hacer un plebiscito para ver si les parece bien este sistema de pregunta-respuesta. Quizás pueda hacer una intervención muy breve. Gracias a la intervención del señor, a partir del señor decano, que insistió, todo el mundo insiste en que es una literatura que viene de un país muy lejano y, en consecuencia, diferente y etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir una cosa para abrir el debate, que hay cosas en este mundo que han nacido como globales, planetarias, y en este registro está la literatura frente a otros valores, porque, por ejemplo, cada pueblo puede tener, por ejemplo, petróleo, y entonces puede sacar beneficio de ello, pero
La literatura está hecha para todo el mundo, para todo el planeta, y no se puede distinguir si el escritor y su literatura pertenece a ese pueblo en concreto que lo vio nacer o a todo el mundo. Bueno, espero que haya podido abrir un poquito esta especie de conferencia, de encuentro, de debate. Como queda claro, tienen la palabra. Quedan el micrófono, sí. Voy a hacer una pregunta que voy a hacerla en francés. Se fue de su país en los años 90 y se fue a Francia. Y su segunda lengua es el francés. A partir de entonces, ¿por qué esta relación especial con ¿por qué? Bueno. Pourquoi cette relation spéciale avec la France ou avec le français? Je n'ai pas compris bien, excusez-moi, votre question. No entendí bien. C'est le rapport spécial. Vous avez vous-même dit que je n'utilise pas le français dans mon écriture. Usted dice. No, mais je dis, pourquoi avoir choisi, par exemple, ¿Por qué escogió Francia para su exilio? Pourquoi Bueno, entonces es otra cosa. ¿Por qué elegí Francia y por qué no escribo en francés? Quizás sea esta su pregunta, si entendí bien. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Elegí Francia por razones muy comprensibles. En primer lugar, porque Francia es un gran país europeo, un país de la cultura, y en segundo lugar, porque era el único país occidental donde yo tenía amigos. Y mi editor principal estaba también en Francia, gracias al cual fui traducido a todo el mundo. Creo que estas razones son suficientes para comprender que haya elegido Francia y no otro país. ¿Y por qué no utilizo el francés como lengua de escritura? Me sorprende esta pregunta, aunque es una pregunta típica, ya la contesté varias veces. La lengua es una máquina de expresión y mi máquina de expresión es el albanés y me funciona muy bien. No es que esté elogiando la lengua albanesa, pero creo que es una máquina para mí que me permite expresarme perfectamente. Quizás otro escritor pueda buscar otras lenguas que le sirvan mejor para expresarse, pero a mí me viene muy bien el albanés. ¿Quién continúa? Un escritor que vive exiliado en Francia, en este caso, ha de ser una persona comprometida, ¿no? Comprometida, pues, no sé, con la vida, con su gente, comprometida ideológicamente. Eso parece que lleva a pensar que la literatura o una buena parte de la literatura es compromiso, está comprometida ideológicamente. Es así, en su opinión. Y otra cosa, ¿cómo influye o puede influir la literatura en la vida? ¿La literatura puede cambiar el mundo? ¿Cree usted que sí? Gracias. En primer lugar, quiero decir que no vivo en el exilio. Desde hace 18 años comparto mi vida entre Albania y Francia. Es decir, no es un exilio, es un compartir países. En segundo lugar, mañana hablaré de esa independencia de la literatura, no solo con respecto a la política, a los regímenes políticos, sino también con respecto a la vida a veces. Porque
porque a veces se tiene la impresión errónea de que la literatura depende enteramente de la vida. Y yo estoy en contra de esta opinión. La literatura es una vida paralela. Su independencia se construyó justamente sobre eso. Es un mundo paralelo y ahí radica su valor y su importancia. Pero desgraciadamente hay clichés que dicen que relacionan amistosamente o idílicamente la literatura y la vida. Y nosotros, los escritores, una parte de los escritores, pensamos que estas relaciones son mucho más complicadas y que incluso a veces son hostiles estas relaciones, no son idílicas. Continuamos. Buenos días, señor Cadaré. Es para toda la tertulia La Pizarra, que estamos aquí, una representación presente. Es un inmenso honor tenerle enfrente y tener justamente en la zona de atrás a uno de los especialistas en su obra, al señor Moisés Mori. Yo tengo muchas preguntas que hacerle, así que tendré que contenerme. Le hemos tenido como objeto de la tertulia con varios de sus libros y quería preguntarle, entre otras cosas, uno, ¿el dirigente, la plañidera, el hipócrita de todos sus libros es menos malo que otros malos o usted también necesita guardaespaldas? Dos, ¿es verdad que que el primer libro que escribió fue Macbeth? Y tres, ¿es verdad que usted cree realmente que el amor tiene una posibilidad subversiva, como creo entender en el final de su libro Frente al espejo de una mujer, en el vuelo de la cigüeña? Y ya lo último que le pido, de su generosidad, es, ¿tiene usted una frase para nuestra pizarra, para nuestra tertulia, que ha dejado el hueco para ella? Muchas gracias. Alors, premièrement, j'ai oublié la primera cuestión. En primer lugar, olvidé la primera pregunta porque usted me ha hecho muchas preguntas. Si puede repetir, se lo agradecería. Pero quiero dar las gracias a su grupo y sobre todo al señor Mori. Espera un segundín, espera. Perdón. Ahora. No entiendo rien. ¿Ya? La primera pregunta era, ¿el malo, Oxa, es menos malo que otros malos o usted también necesita guardaespaldas? No, je n'ai pas compris. Explicas, Oxa o el malo Oxa. El dirigente, le loup méchant, oui. El dirigente le hizo a usted muchísima publicidad, por ejemplo, prohibiendo el Palacio de los Sueños. Inmediatamente vendió muchísimas obras, ¿no? Es malo, es patético. Pero digo, ¿es menos malo que otros malos de otros lugares de la tierra? ¿O usted, como el autor de los versos satánicos, necesita guardaespaldas para seguir viviendo normalmente? Alors, premièrement, bueno, en primer lugar, la maldad no tiene fin en este mundo, la estupidez humana y la maldad no tienen límites. Entonces, no creo que se pueda hacer una comparación entre uno y otro porque siempre hay maldad en todas partes. Entonces, los míos son unos malos del siglo XX, evidentemente. Que menos malo que Mao Zedong, el mío, mi dirigente, o que Fidel Castro, o otros, pues no lo sé. Sí, entendí bien su pregunta, ya que no tengo guardaespaldas, porque no tengo, se sobreentiende que es menos malo que los anteriores. Bueno, ya murió hace un cuarto de siglo, ya no tiene poder y por lo tanto actúa menos, hay menos maldad porque ya se murió hace 25 años. La segunda pregunta. La segunda pregunta era, porque me pareció muy tierno y lo leí en el libro del señor Moisés Mori. ¿Es cierto que el primer libro que usted escribió fue Macbeth? Porque me parece muy tierno.
que copió ese libro. Es decir, no es que fuera una cuestión, una ternura del señor Mori, sino que él no lo inventó. Él no lo inventó. No es ninguna fantasía. No es una interpretación, es simplemente un hecho de mi infancia, una realidad de mi infancia. Encontré Macbeth cuando tenía 11 años en una casa de mi tío. No era muy claro para mí. No podía yo ir a las librerías a comprar libros, un libro que te gustara. Entonces lo más sencillo que me pareció fue copiar ese libro. Y así lo hice. No entendía todo, lógicamente. Bueno, entendí lo de los fantasmas y todo eso, pero no lo entendí todo. Entonces empecé y lo copié. Copié una pequeña parte del libro porque es muy largo realmente. Sobre todo los nombres de los personajes que en albanés se había publicado, había una edición inglesa y era muy difícil para un niño copiar los nombres de los personajes ingleses. No sabía muy bien cómo podía, había caracteres que no sabía yo reproducir, pero bueno, podemos decir que en efecto es el primer libro que he escrito y no es ninguna fantasía, es una realidad. La tercera pregunta era si creía entender al final de su libro Frente al espejo de una mujer, en la tercera historia, El vuelo de la cigüeña, desde mi visión de lectora, como que el amor tiene un poder subversivo a veces mayor que otras circunstancias, ¿no? Igual que la literatura no tiene fronteras, el amor tiene a veces un poder increíblemente subversivo. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo con usted. Y aparte de esto, a veces el amor es un peligroso rival para la literatura. Es un poco paradójico que yo diga esto, pero sí es cierto que entre nosotros los escritores se sabe que hay que tener cuidado de no escribir cuando se está demasiado enamorado, sobre todo en los primeros tiempos, los primeros días, las primeras semanas, porque uno se vuelve un poco ligero. Y lo mismo sucede con la desgracia. Cuando se es demasiado desgraciado, tampoco se puede escribir, porque uno está deprimido, no está normal. Es decir, los dos extremos sucede la misma cosa. No puede uno como escritor ser tan profundo como debiera. Por tanto, podemos decir que el amor a veces rivaliza con la literatura y que no siempre se llevan bien en su impulso, y la literatura es muy subjetiva, o esto, como acabo de decir, es otro cliché que existe, que los lectores imaginan escritores que están fascinados por la luna, que se enamoran de determinadas cosas, pero ¿qué va? Es mucho más complicado que eso. Eso no deja de ser un cliché también que banaliza un poco la situación. Lo último que le había dicho era, asegurándome que es usted tan generoso, cuando leímos sus libros dejamos en la pizarra, nuestra tertulia literaria se llama La Pizarra, y dejamos el hueco para su frase. Me encantaría que usted nos diera una frase para poder escribirla nosotros en nuestra pizarra. Diré después, porque ciertamente ahora no estoy nada centrado. No estoy nada centrado para decir una frase ahora. Y realmente no me atrevo ahora a decir una frase, pero se la diré.
Bueno, yo sé que hoy el protagonista es la literatura, pero yo creo que también la traducción tiene un papel que jugar. Y en este sentido me gustaría preguntarle más al traductor que al autor. Porque, bueno, desde nuestro punto de vista parece ser que la traducción desde una cultura tan diferente tiene que haber entrañado dificultades no tanto lingüísticas, sino precisamente culturales. Entonces, bueno, me gustaría preguntarle cómo fueron esas dificultades, cómo se pudieron solventar y si realmente es tan distante o es simplemente una percepción nuestra, si realmente el universal lo hace todo más sencillo. Muchas gracias. Vaya compromiso. Bueno, yo, para empezar, diría que tenemos muchas oportunidades de que yo os cuente o les cuente estas cosas y pocas de que Ismail Kadare converse con nosotros. En todo caso, muy brevemente te diré que, claro, distancias hay, sobre todo culturales, en efecto, pero no son tan grandes como para que, como es un hecho, no se puedan salvar debidamente conociendo ambas lenguas y conociendo los dos mundos, ambos mundos. Sobre esto, pues, desde luego yo ya he escrito bastante y he charlado bastante con nuestros colegas y está publicado. Si queréis, luego os lo paso. Pero yo preferiría que hoy nos dediquemos más a conversar con Ismail Kadare, que es un privilegio tenerlo y es raro ese privilegio tenerlo aquí hoy, ¿no? Muchas gracias. Buenos días. He leído prácticamente, creo que todas las obras narrativas que ha escrito en español, vamos, que han traducido en español. Y para mi entender o para mi gusto, aproximadamente del año 2000 para acá, me parece que ha cambiado bastante en ciertos aspectos. La última novela en concreto me parece como muy posmoderna. ¿Hay algo de esto o es simplemente una percepción mía? Hablando francamente, la última cosa que me interesa en este mundo es semejante calificativo, es decir, eso de literatura posmoderna, pospesimista, posoptimista, etcétera. Creo que para los escritores, para la gente de mi profesión, la literatura es la literatura. Siempre ha sido moderna desde su nacimiento. Y luego envejeció, es decir, cuando envejece es que no era tan buena como se creía. Para mí es el único calificativo, la única manera de calificar a la literatura. Calificación de la literatura, esta obsesión que existe ahora, moderno, no moderno. ¿Qué quiere decir eso? Moderno, cuando leemos las primeras líneas de la Ilíada ya vemos que es una literatura moderna. Entonces sigue siendo moderna. Ahora se dice y se asume que sigue siendo el más moderno de los poetas. Es decir, las palabras no, pero en su profundidad sigue siendo moderna y es totalmente moderna. Cambio en la literatura de un escritor no es que venga de las modas o de cosas que son modernas o no modernas. Viene fundamentalmente por los factores que están ocultos, casi misteriosos. Por ejemplo, la edad. La literatura es casi orgánica, cambia de por sí misma. El mismo autor no escribe de la misma manera, con el mismo estilo, cuando tiene 20 años, 30, 40, 50, en fin, 90.
Y esto es interesante una vez lo mencioné en un ensayo. Evidentemente no se puede hacer literatura después de muerto, pero sería interesante. Están los otros escritores que tratan de... Los escritores que tratan de prolongar después de la muerte de un escritor el estilo, la literatura de ese autor es lo que lo hace eterno y lo que hace eterna la literatura también. Bueno, yo quería decirle que llevamos un ratito aquí, hemos hablado en español y en francés, pero me gustaría decirle por este que tú sote. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver. Estos días leyendo una entrevista, usted decía que a través de su lectura no íbamos a conocer mejor Albania o entender mejor Albania. Yo quiero decir que mi experiencia personal es que gracias a sus libros, cuando llegué en el año 2000 a Albania, no entendía nada del mundo balcánico. El presentador o el introductor decía que es lejano. Yo creo que la realidad albanesa no solo es lejana, es muy difícil para nosotros. Y sus libros permiten... no es una guía turística, no es eso lo que quiero decir. Sus libros permiten entender mejor al pueblo albanés y la realidad albanesa. Y es mi experiencia personal, simplemente es una reflexión que quería hacerle, no es una pregunta. Gracias. Permítame expresar mi pequeña duda. Estamos acostumbrados a leer en todas partes que la literatura ayuda a los pueblos a entenderse los unos a los otros. Si se plantea la pregunta de otra manera, de una manera un poco diferente, sí, en efecto, esto existe. Pero existe también lo contrario. Para no entender lo que no hay que entender, funciona también. La literatura es una especie de muro, o bien es transparente o bien es opaco, para poder o no poder comprender otras cosas. Y eso crea, y también crea enigmas, claro. Cosas veladas que forman parte también de nuestra riqueza, la riqueza de los valores. Entonces, ¿realmente usted pudo comprender Albania gracias a mis obras? Entonces, seguramente usted entendió algo mal porque es muy difícil. Cuando me vi en Escodra y al lado mío un par de personas en el suelo con 2 tiros, entendí que el canon existía. No, el canon es mucho más largo y más amplio, más universal que Albania. Por eso dudo. Quizá mi obra le ayudó a entender muchas cosas, pero también le ayudó a no entender en absoluto otras. Segurísima que me ayudó. Cuando estaba en los archivos del Estado buscando información, yo me sentía en el Palacio de los Sueños y sentía un frío por la espalda, quizá porque lo había leído. De acuerdo, pero puede encontrar esa realidad. El Palacio de los Sueños en otros países también. ¿Por qué no? Perdón, en fin. Entonces voy a seguir. Es un placer discutir así con ustedes, pero... Nos dice en la entrevista que en París acostumbra a escribir en el café. ¿Cuál es el café de Tirana? Y si es posible escribir en Tirana, en un café. No.
Yo no. Para un escritor como yo, que no es muy conocido o que es desconocido, quizá, pero si es usted muy conocido no se puede escribir en un café porque la curiosidad general y además los albaneses, los balcánicos en general no están acostumbrados a ver a una persona, un escritor conocido que escriba delante de uno, entonces bueno, va a conjeturar cosas, va a mirar, va a tratar de escuchar, va a tratar de mirar, va a decir ahora se paró, etcétera. Es decir, todo eso se nota. Entonces no se puede uno concentrar escribiendo. Sin embargo, en París, y no es por esnovismo, y no es un esnovismo, hay una gran parte de escritores parisinos que escriben en los cafés. Entonces es una lógica interior, hay una necesidad casi. No es un esnovismo para ellos tampoco. Bueno, snobs hay en todas partes, entre los escritores también. Entonces, bueno, se puede llegar a imitar a los otros y que uno se siente en un café y que se ponga a escribir, pero con una esperanza oculta de que de convertirse en un verdadero escritor. Bueno, eso puede suceder, pero en general es muy cómodo, muy cómodo escribir en un café en París. Y hay países en los que eso no se puede hacer, porque no hay tradición de hacer eso. Yo vivo en un barrio de París en el que los cafés son muy agradables y evidentemente trabajo en el café que está al lado de mi casa. Está en la esquina, no voy más lejos, eso es normal. Por la mañana estás en el café, tienes toda esa atmósfera que en casa quizá hace un poco de tiempo para crear y en el café ya está la atmósfera creada. Un poco de café, el olor de café, el humo, la atmósfera de la misma atmósfera que había sentido y había notado y había estado cuando escribió anteriormente. Son pequeñas cosas, detalles. Es decir, ya se sabe que cuando se está allí en ese ambiente se está ahí para trabajar y no para ninguna otra cosa, y a veces eso en casa no se consigue inmediatamente. No hay más que eso. Bueno, buenos días, lo primero. Quería que me hiciera una aclaración de lo que dice cuando dice que la literatura que es algo universal, teniendo en cuenta factores como son la censura y el analfabetismo. Si busca cosas universales para comparar con la literatura, evidentemente va a encontrar cosas. Hablamos de riqueza cultural humanitaria, podemos decir que la cosa más universal es el amor y luego también hay otras pero sin embargo no hay valores espirituales en el analfabetismo ni en el hambre. Yo estoy hablando de la literatura como valores universales, valores. Las cosas universales a veces van de la más banal hasta la más complicada, pero estoy hablando de la literatura como valor. Buenos días. Muchas felicidades por su premio y por su obra. Me gustaría preguntarle si el tiempo y la distancia le han devuelto la libertad para escribir en otra onda, o si la fidelidad de haber hecho un papel testimonial en su país le obliga a mantener de por vida esa impronta de testigo. ¿Se siente libre para escribir de otra manera o se siente
fiel o obligado a esa fidelidad. Gracias. Bueno, el testimonio no es una fidelidad, es un pacto. Un escritor puede decir, puede hacer un pacto de escribir lo que ha visto, pero yo creo que esto es un poco absurdo. De una manera u otra, el testimonio puede formar parte de la vida del escritor, pero son escritores que han visto demasiado cosas reales, que han vivido mucho, y la literatura acepta las dos posibilidades, las dos maneras de escribir, las dos maneras de ver el mundo. Es decir, yo acabo de decir hace un momentito que a fin de cuentas la literatura no depende de la vida real enteramente, ni para nada. Entonces, el factor de la fidelidad o de la fidelidad hacia el testimonio, bueno, puede crear una obra universal sin tener que reproducir la vida real. Buenos días. Yo tengo la suerte de haberle descubierto gracias al premio, no lo conocía antes. Y lo único que he leído suyo, que espero leer mucho después, es un libro que se llama Diarios de Kosovo. Entonces, me gustaría preguntarle cuáles fueron sus sentimientos el año pasado con la declaración de independencia de Kosovo. Puede imaginar mi respuesta, ¿verdad? No es ningún misterio. Para todos los albaneses, no solo para mí y para la mayor parte de la opinión pública mundial, era un acto justo, necesario, que tardó mucho en producirse. Tenía una importancia continental porque Kosovo era la única colonia que existía en Europa y Europa finalmente tomó una gran decisión histórica decidiendo eliminar esa colonia. No fue fácil para Europa por razones tradicionales, históricas, etcétera, dar ese paso, tomar esa decisión. No fue fácil. Pero había algo objetivo que era, en los Balcanes, era el último vestigio de una barbarie que finalmente a la que Europa puso fin durante la Segunda Guerra Mundial, una barbarie que se llevaba practicando desde la Segunda Guerra Mundial. Yo encontré que fue como una normalización de las cosas, de la situación, y que en algún momento tenía que normalizarse. Lo viví como una normalización. Albania tiene mucha suerte de tenerlo a usted como un gran embajador. Hola, buenas. Con perdón a todos los hispanohablantes, si me permitan, soy kosovari y voy a hablar en albanés, voy a saludar al autor en mi idioma y aprovechando la oportunidad. Mirë se erdhët, ju falenderoj që jeni këtu, i nderuar Kadare, po ashtu edhe ambasadorin e Shqipërisë, duke që në fillim thanë që është këtu, ju përshëndes. Desha t'ju falenderoj së pari për këtë intervenim që bëhet rreth Kosovës, dhe më të vërtet më duk që ka qenë i qartë, kështu që ju jam mirënjohëse si kosovar dhe po ashtu ndjehem me të vërtet krenare për punën tuaj edhe për çmimin që keni marrë. Një herit shfrytëzoj rastin t'ju falenderoj edhe një herë dhe t'ju përuroj për çmimin. Ndjehem shumë mirë, t'jem
në prezencën e këtij publiku, gjithashtu të universitetit ku kam përfunduar studimet, edhe domethënë të shoh se para një shqiptari, të gjithë ata njerëz që duket shumica këto që janë njohin vetëm punën tuaj, veprën tuaj letrare, por megjithatë i ke njep Shqipërisë, shqiptarëve që pa marrë parasysh se cilë do shqiptarët nga trojet shqiptarët ndryshme, Maqedonas, shqiptarë, kosovarë, apo cilë do, mundësin që të njihen vendet tjera, europiane, për mes veprës tuaj. Traducire yo sin... Sí, bueno, lo digo. Jo falenderit edhe një herit, edhe tani më falni, do të përkthej për publikun se çfarë thash. Jo falenderit, d'accord. Voy a traducir yo misma, perdón, Ramón. Lo que he dicho ha sido una intervención respecto al agradecimiento sobre la opinión que ha expresado previamente respecto a la independencia de Kosovo. Y por otra parte, pues expresar mi gratitud y mi orgullo como albanesa, como kosovar, como albano hablante, de su obra, de la obra literaria de Ismail Kadaré, que nos ha hecho representar de una forma en el mundo europeo, y además de las personas que han tenido la oportunidad hasta ahora, como pueden ser pues el señor Mori, o demás gente que ya conocía la obra, pues espero que este premio sea un medio más para que la gente conozca la obra de Ismail Kadaré. Y bueno, de una forma, este país lejano, ¿no? Que así se lo ha introducido. Pero bueno, Albania, que creo que no está tan lejos. Bueno, creo que no he dicho nada más. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Hay alguien más? Sí, era varios que sí. Bueno, buenas tardes. Parece evidente, oyéndole hablar, que se siente muchísimo más cómodo, por así decirlo, en ningún extremo, ya sea tanto desde el punto de vista ideológico como desde cualquier otro punto de vista. Ha dicho que no le gusta la literatura hecha desde el sentimiento intenso, por así decirlo, que prefiere, podríamos decirlo, como reposarlo para luego escribir, porque es muchísimo más profundo. Entonces yo me pregunto, no ser... usted mismo ha dicho que no ser un autor conocido le permite escribir en un café de París tranquilamente. ¿No ser un autor conocido le ha permitido ser el escritor que realmente quiere ser? Gracias. No entendí la pregunta. O la traduje. No. Quería hacer una analogía entre cómo usted habla, realmente no concibe la literatura como 100% comprometida, por así decirlo, cómo incluso ha dicho que el escritor en ningún momento debe escribir desde su sentimiento 100% comprometido consigo mismo, por así decirlo. Entonces, por seguir con esta analogía, su relación con el mundo editorial, literario, el mundo, por así decirlo, de la fama literaria, tampoco es del todo comprometido. No es un autor de primera línea, no está todos los días en primera, no es, y aquí le hemos tenido, no es un Paul Auster de la literatura, por así decirlo. ¿Eso le ha permitido ser el autor que realmente quiere ser? Vous avez évidemment, excusez-moi de le dire, permítame que le diga que no entendí bien el concepto de compromiso. En literatura es otra cosa. Yo soy 100%, ser 100% escritor de primera fila es otra cosa. Creo que no hablamos del mismo compromiso. Lo mismo pasa con el amor, pero con la palabra compromiso se han hecho muchas especulaciones. Entonces creo que hay que hacer primero ese ejercicio de aclarar qué se entiende por compromiso. Vamos a ver. Intentaré explicarme. Es que simplemente la sensación que me está dando es que usted prefiere moverse en las medianías, por así decirlo. Me refiero... Excusez-moi, l'amour, c'est pas un engagement, monsieur. C'est l'autre chose.
El amor no es un compromiso, es otra cosa. Sí, desde luego, pero la forma de transmitirlo, por así decirlo. La façon de le transmettre. La façon de le transmettre. Creo que la traductora ya se lo ha dicho. Me refiero a la forma de transmitirlo. La façon de le transmettre, l'amour. Transmitirlo literariamente. Transmettre littérairement. La transmission. Si no te importa, pasamos. Parece que no salimos del atolladero. No, il faut un minimum de clarté pour parler. Es que hay un problema de idiomas y también hay que aclararse previamente sobre los conceptos para hablar. Yo no consigo escuchar el francés allí. No sé qué ocurre. Estaba intentando ahora por eso, pero no lo consigo. Buenos días. Muchas gracias por su presencia aquí. Quería hacerle dos preguntas. No son técnicas, son de curiosidad personal. La primera de ellas, ya que hablaba de la relación entre Kosovo y Albania, quería preguntarle, ¿cómo ven hoy en día los albaneses de Albania a los albaneses de Kosovo? ¿Hay distancia? ¿Hay deseos de acercamiento, de unión? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta. Yo estando en Albania percibí, lógicamente, una gran cercanía hacia Italia, pero ¿cuál es la literatura que más, digamos, entra o gusta en Albania hoy en día, o la que más se traduce? ¿Las literaturas eslavas o las occidentales? Es simplemente una cuestión de curiosidad. Muchas gracias. Alors, premièrement, comment les Albanais ou les Albanais en primer lugar, la Albania histórica y Albania de Kosovo, hay varias hipótesis para esta relación. Ya hay periodistas o incluso albaneses, antiguos albaneses que hablan ante los periodistas o bueno, para que exista una comprensión entre estas dos partes. En general es una nación con el mismo sentimiento, el mismo espíritu, etcétera. No voy a citar aquí todas las partes comunes. Los albaneses de Albania o de Kosovo querrán algún día vivir en un estado común, tener un estado, una nación común. Yo creo que es normal que quieran, pero no hay que creer que no hay un programa ideológico, sentimental o político o patriótico para llevar a cabo eso. Los albaneses de Albania y de Kosovo están relacionados, vinculados ahora con Europa. Piensan que en el marco europeo se realizará este deseo natural de poner juntos ese espíritu común. Es decir, no es urgente, no es algo que esté exigiendo una acción inmediata, pero es algo que algunos partidos legales o ilegales están trabajando. No es algo por lo que estén trabajando partidos legales o ilegales, incluso aunque se hubiera expresado abiertamente en la prensa, pero de la manera que lo expreso yo, es decir, sin premura. La segunda parte de la pregunta, perdone, pero se me olvidó. Hay una segunda pregunta, ¿no? ¿Había una segunda pregunta? La segunda pregunta era simplemente, hoy en día en Albania, ¿qué literatura se lee más? ¿Qué literatura gusta más? En Albania no hay esas especificidades. En Albania, en general, gusta la literatura
y una literatura y no podemos decir que, porque mientras que hay un conocimiento de proximidad con Italia, no podemos decir que la literatura italiana sea más conocida que las otras literaturas, que va al contrario. ¿Cuáles son las literaturas entonces más cercanas a los albaneses? En general, no sé, se mencionó la literatura eslava, sigue habiendo una fidelidad con los grandes escritores rusos, no solo por el factor de que hubiera estudios de este tipo en Albania, sino que ya es una tradición que existía incluso antes cuando era un reino y que se mantuvo después de que el comunismo cayó. Y la gran literatura occidental sigue presente, inglesa, española, italiana. Tres escritores, Cervantes, Shakespeare, Dante, son tan conocidos como todos los escritores de Albania, incluso más, por ejemplo, Don Quijote de Cervantes. Se publicó en Albania. La fecha de publicación es bastante tardía, 1920 o por ahí. Pero no hay que olvidar que hacía pocos años que la lengua albanesa estaba tolerada. Se había levantado la prohibición contra la lengua albanesa. No hay que olvidar eso. Don Quijote fue publicado por el primer ministro que fue en aquel momento de Albania. Y fue un compromiso que se comprometió políticamente y culturalmente. Y encontró tiempo este ministro para traducir a Don Quijote. Y tradujo también Macbeth, Hamlet de Shakespeare. Como ven, incluso estando en la cúspide del poder o abajo del todo, siempre hubo una relación de la gran literatura. Dante, por ejemplo, prácticamente era popular. Se hizo popular cuando la ocupación fascista, pero no, sin embargo ya era popular antes. Dante era, bueno, se tenía culto por Dante en Albania. Las publicaciones, los premios, todo se conocía. Y se pensó que era un poco como reacción. Pero ese Dante se pensó que con el fascismo iba a sufrir esta popularidad. Sin embargo, las mejores traducciones de Dante se hicieron después de la caída del fascismo y después de la caída del comunismo. Y Dante es tan popular como cualquier clásico albanés, a pesar de que su obra era bastante oscura, es bastante oscura. Tiene una dosis mística importante y es un cuadro, hace un retablo del mundo que era realmente ajeno a Albania, pero sin embargo es un autor conocido y popular, casi como Cervantes. Siempre existió, a pesar de que el régimen comunista, el franquismo no estaba bien visto, pero
Y cuando el régimen comunista se prohibió a Shakespeare y a Dante. Bueno, resumiendo, eso es la literatura que gusta en Albania. Primero la literatura, primero fue una literatura que elogia, digamos, la gente famosa, la gente célebre, los valores seguros. De Ismael Kadare, tenemos tiempo para una última pregunta. Il nous reste du temps pour une dernière question avant de dire au revoir à Monsieur Kadare. Bueno, podemos entonces, parece que coincidió, fuimos tan respetuosos que ya, de acuerdo, podemos ya cerrar el acto. Ha sido un verdadero placer este coloquio y creo que fue una buena decisión la de darle el formato de conversación más que de conferencia. Gracias, Ismael Kadare, por su presencia en nuestro campus de humanidades. Gracias a todos por vuestra presencia y retornamos todos a nuestros haberes habituales.